sobre cómo ganar dinero en una crisis económica, deportistas extremos contra policías inútiles y qué beneficios puede tener ir al cine. De eso y más hablaremos hoy, en el Rincón Cinéfilo. La Gran Apuesta o The Big Short en su título original es una película dirigida por Adam McKay, quien también hizo Anchorman 2, con actuaciones de Steve Carell, Christian Bale, entre otros. Es una producción gringa del 2015 a la que le doy una calificación de 4 estrellas y media sobre 5. No se imaginan cuál fue mi sorpresa cuando vi que el autor detrás de esta película es el responsable de comedias de Will Ferrell como Anchorman 2 o Hermanastros, que es un cambio radical de juego. Como si te dijera que los Coen dirigieron una película de Adam Sandler. Es impensable cuando ves que La Gran Apuesta es un filme muy crítico y crudo, que tiene la insensibilidad y discurso directo para señalar problemas como lo haría Michael Moore en un documental. El tema del que se habla aquí es de la génesis de la crisis económica que azotó a los Estados Unidos, y por ende al mundo. Esto, visto desde un punto de vista típico y hollywoodense, hubiera sido un drama de alguien siendo despojado de su casa, o el héroe intentando salvar la economía. Y ahí está lo original de esta perspectiva. Adaptación de la novela de Michael Lewis, vemos a diferentes economistas de Wall Street que predicen este hecho y apuestan por él. Yo lo explico de una manera muy ABC, pero el filme ahonda en conceptos más complejos de economía bajo la premisa que esta profesión consiste justamente en hacerlo escuchar difícil. Para cuando uno sale de la sala de cine tiene muy claro lo que es un CDO y el cómo la acumulación de deudas en los bienes raíces gringos causaron este desastre económico. Esto porque este filme es una especie de Plaza Sésamo para adultos, donde se emplea la genial idea de invitar a distintas celebridades para dar clases de economía. Podrá sonar ridículo y excesivamente expositivo, pero eso es una de las virtudes de esta producción, los riesgos que toma y cómo estos funcionan para involucrar al espectador que no debe ser un experto en el tema. Es muy refrescante ver a alguien que rompe el molde de cómo es una película bien hecha. Para justificar millones de dólares de presupuesto, muchas producciones usan actores de renombre y movimientos cuidados de cámara, ya sea en una toma de tripié o con artefactos como grúas. Adam McKay hace un uso expresivo de la cámara, no la deja pasiva. De vez en cuando usa zooms, desenfoques, y confía que esto no desconcertará a la audiencia. Esto nos permite ver otro tipo de seguimiento del que vemos en otros filmes comerciales. Vamos, en un inicio creí que esto lo había dirigido Lars von Trier. Comparen una escena de La Gran Apuesta con una escena del danés, y del mismo modo el montaje puede hacer brincos en el tiempo, estilo flashback, en pleno diálogo del personaje para ilustrar el subtexto de lo que sucede. Digan que soy insistente, pero eso también me recordó a von Trier, específicamente a Ninfomanía. Del mismo modo, cuando ves aquí a los personajes de Carell, Bale y Brad Pitt, ves un verdadero esfuerzo del departamento de maquillaje para caracterizar a sus personajes. Esto funciona para quitar la idea del espectador de estoy viendo una película con mis actores estadounidenses favoritos, con el plus que les da a los intérpretes el trazo necesario para dar actitud a su actuación. Por ejemplo, el supuesto peinado barato de Christian Bale, ese es un pequeño elemento que ya nos da la idea que no vemos a un experto en relaciones o a alguien totalmente estable como podría decirse. Como dije, este es un filme que explora el otro lado de la moneda. Los protagonistas son economistas de Wall Street que prácticamente apuestan a cómo se derrumbará la economía por las hipotecas no pagadas, que como lo explica brevemente Ben en una escena, están apostando que gente perderá sus casas y trabajos. Es un filme donde, a pesar que uno podría decir que los personajes que uno acompaña son los que ganan, sigue palpable la idea que millones pierden, quedan en una situación desoladora. Y he ahí el alma de esta película. Es cómo puede seguir existiendo beneficiados y victoriosos en la desgracia. Como te lo aclara el personaje de Ryan Gosling, él nunca te dijo que fuera el bueno de la película. Punto de Quiebre o Point Break es un filme que dirige Eric Sonkor, responsable del Invencible del 2016. Encabezan el elenco Luke Bracey y Edgar Ramírez. Es una producción estadounidense del 2015 y le doy la calificación de 3 estrellas. Empezaré diciendo que para mí no habrá comparación con el filme de 1991 de Kathryn Bigelow, quien, haciendo un paréntesis, no creo se mereciera su Oscar. Para quien no me crea, lo invito a ver filmes de ese año como Bastardo sin Gloria, Un hombre serio o Sector 9. Pero volviendo a lo que nos concierne, es una película que no vi meramente porque no me tocó, pero sí tengo la idea que su culto no se debe del todo a su calidad. Desde ahí me da la idea que el material de origen no era tan bueno.
Mas tengo que decir que de este remake que se estrenó mucho antes con Los Vecinos del Norte, yo tenía expectativas muy bajas. Y no voy a decir que es imperdible, ni siquiera en el esquema de filme de acción taquillero, mas sí tiene sus virtudes o lado positivo. Claro que uno de ellos no es su seriedad y credibilidad. Si eliminamos las secuencias de acción, estamos viendo una película del FBI, una de las instituciones policiales más serias en el mundo, dando fe ciega a un personaje que nunca da muestra palpable que puede resolver un crimen. Claro que este Utah, interpretado por Racy, demuestra tener habilidades físicas, pero es como si yo quisiera ser cocinero por saber rebanar una zanahoria. De la secuencia inicial, que pretende ser cruda e impactante, aunque sí es un poco traumante cómo se cae el compañero de Utah por un precipicio, se hace un salto de 6 años, en el que quién sabe qué hace el personaje. Pero ni siquiera se intenta justificar si tuvo estudios o cuál fue su preparación para volverse agente. El discurso y flexibilidad de los personajes pertenecería muy bien para una parodia de policías, sobre todo por lo permisivo que son los personajes del jefe de Utah y el detective Papas, pero estos están escritos para ser serios, al igual que los antagonistas o villanos a vencer, permiten pasar detalles que podrían acabar con uno o el otro. Si ignoras eso, tienes unas secuencias visualmente impresionantes y una película de acción que hasta filosofía tiene. Desde la secuencia con Utah haciendo acrobacias en moto en el desierto, vemos un filme de montaje rápido. El pietaje entre escena no es muy confiado en sí, pero dura lo suficiente para hacer una coherencia de acción y apreciar los cuadros 3D. O sea que se entiende dónde termina A y empieza B, con el chance de crear cuadros que aprovechen su formato. En una sola película tiene secuencias debajo del agua, en la nieve, contra la gravedad, y cada una contiene una dinámica distinta. Las tomas son versátiles, pueden estar muy abiertas o aproximarse al detalle, pero en su mayoría sabe cómo generar profundidad, crear variedad de texturas y separar planos, que es lo que normalmente carecen los filmes que no explotan el 3D. Es ahí donde esta nueva versión de Point Break recompensa el boleto de cine del espectador. Allí se encuentra la experiencia que compensa lo risible de la trama. Lamentablemente en postproducción se decidió agregar el soundtrack de fondo. Es música igual de emocionante, pero pareciera que no se confiaba en que las secuencias se sostuvieran solas. Y por no saberlo contrastar, ocurre que el apartado sonoro se pelea con el visual. Podría decirse que aquí no tenemos los convencionales villanos de películas. Estos cometen crímenes, en secuencias igualmente impresionantes, pero lo justifican con una ideología. Estos hablan de naturaleza, de la verdad y de la razón de vivir. Dígase que son unos pseudopoetas, pero con un mejor tratamiento de guión, resultaba mejor que la gastada idea del criminal lujurioso que quiere dinero o venganza. Vamos, eso es algo que todos queremos, pero como dije en la crítica de La Gran Apuesta, cada película debe tener su perspectiva propia, y en este caso, tal vez no son ideas que conmocionarían a Tarkovsky, pero al menos se nota un discurso diferente. Pero definitivamente esta Point Break solo hace valer la inversión si es en 3D. Si no, mejor prepárate para ver un sistema policíaco más risible que el de México. En mi artículo de esta semana quiero hablar de la importancia de ir al cine. El otro día estábamos 3 personas hablando. Una de ellas resulta no va mucho al cine. Me impresioné y pregunté por qué. Y la tercera persona respondió en lugar de la otra. Lo que pasa, Emilio, me dijo, es que no sabes todo por lo que esta persona ha pasado. No tiene tiempo para ir al cine. Me contaron su historia. Y sí, es una persona a la que le han jugado chueco y ha tenido que hacer un esfuerzo extra al de cualquiera para sacarse adelante a él y a su familia. Es allí cuando me quedo pensando, ¿es el cine meramente un distractor? Recientemente vi la adaptación de Dr. Zhivago, dirigida por David Lean, versión que recomiendo ancha, honda y ampliamente por su dirección de arte, música y lenguaje, que afortunadamente estuvo en Cinépolis por un evento especial. En una secuencia, el hermano del protagonista opina de la poesía que escribe el primero. Parafraseándolo, dice que es muy cursi, llena de sentimientos inútiles para la época. ¿Dónde está la guerra? Como sabrás, querido espectador, el cine es una de las 7 bellas artes. ¿Qué son eso? Belleza. ¿Y la belleza le sirve a la humanidad? Bien, es cierto que un poema no curará el hambre, una pintura no unirá a una familia disfuncional, una canción no te ayudará con la materia en la que te fuiste extraordinario, y una escultura no frenará la corrupción de un gobierno. El artista no es alguien que cure enfermedades, que te defienda en la corte ni que cuide tus cuentas. Es ahí donde vemos que estas profesiones antes mencionadas, el médico, el abogado y el contador, funcionan para mantener un status quo, para llevar a la persona, al usuario ordinario, por una línea digna y correcta. Haciendo una suposición muy alocada,
¿Es igualmente necesario que el ser humano continúe en el planeta? En otro filme que personalmente te recomendaría, Nunca me abandones, se examina el arte de un grupo de personas, por así decirlo. Si ya la viste, sabrás a lo que me refiero, para saber si éstas tienen un alma y merecen vivir. Allí está una de las varias funciones que tiene el arte. Es el testimonio que quedará de cualquiera de nosotros el día que desaparezcamos. Las culturas que ya no existen, sabemos de ellas por sus grabados, sus construcciones y los instrumentos que hicieron. A través de la tradición oral conocemos qué inquietudes tuvieron, y al pasarse generación en generación, podemos ver que tenían su manera de expresarse. El cine siempre lo he visto como el resultado de la fusión de todas las artes. En una puesta en escena vemos la arquitectura, el plano es un lienzo y la cámara un pincel. Hay música, expresión corporal, un guión literario. Donde ha destacado el cine de ser un simple heredero de todas las artes mencionadas, tiene que ver su manejo del tiempo. Un corte de edición puede ocurrir en tiempo real o hacer un salto de millones de años. Desde su invención por Edison y los hermanos Lumière, cada quien por su cuenta fue un documento social que nos permite conocer épocas que no vivimos. Hoy sigue teniendo esa utilidad, pero siempre existirán cineastas que propondrán nuevas propuestas con los elementos que ya conocemos. Habrá quien use el cine como propaganda, para quejarse de la realidad, para sacarnos una buena risa. Habrá quien sepa manipular con el lenguaje. El cine es tan accesible que tendrá infinidad de usos. Habrá quien simplemente quiera cautivarnos. Habrá que hacer una justa distinción. Existe el cine como industria y como arte. Cada uno tendrá distinta intención, forma de producirse y exhibirse. Más que decir cuál es el más benéfico, diré que ambos mantienen viva la práctica. Sin industria, sin un espectador que pague por ver la obra, no habría compensación ni incentivo para invitar al cineasta a hacer más. ¿Esto es maligno? Claro que sí, pero hay que recordar que las artes que prevalecen, como la música, son los que se han dejado llevar por la corriente y se han vuelto una industria. En medio de ese mar de consumismo, siempre habrá obras meramente hechas para embellecer. Citando Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky, uno de los artistas más honestos que ha existido, de esta manera, intentamos no solo justificar los fallos del pasado, sino también proyectar nuestro futuro. Quizá se demuestra en tales errores la paciencia de la historia, que espera que el hombre alguna vez consiga escoger bien, sin tener que terminar en un callejón sin salida en el que la historia, una vez más, corrige el fallido intento por medio de otro paso, esta vez más exitoso. En ese sentimiento, es verdad lo que afirman tantos: de la historia nadie aprende, y la humanidad suele simplemente ignorar la experiencia histórica. Toda catástrofe de una civilización descubre sus fallos, y si el hombre tiene que reemprender su camino desde el principio, se demuestra así que su andadura hasta entonces no estaba marcada por el perfeccionamiento espiritual. La humanidad no ha inventado nada de manera desinteresada, y por eso quizá realmente consista el sentido de la existencia humana en la creación de obras de arte, en el acto artístico, ya que éste no posee una meta y es desinteresado. Quizá se demuestre precisamente en ello que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El arte no te aporta nada material entonces, pero sí te dará una perspectiva diferente de aquellos que no vean arte. Y quién sabe, tal vez está en la inutilidad de ambos, del arte y la humanidad, la dualidad de nuestro derecho de seguir con vida. Si te interesa saber, al final de Dr. Zhivago, su hija, a la que no ve nacer, lo conoce, por el libro de poesía que se publica de él. Soy Emilio Méndez Domínguez, crítico de Cinemacritic. Si te gustaron estos artículos, espero nos volvamos a ver dentro de 2 semanas. Hasta entonces, buena vida.